Bien, vamos a empezar ya. Hoy día vamos a revisar el tema de, digamos, el procedimiento administrativo sancionador, ¿ya? La idea es acercarnos de una manera, digámoslo, no muy genérica, pero tampoco muy especializada, a fin de que lo que podamos asimilar ahora nos pueda ser de utilidad, digámoslo así, en cualquier procedimiento administrativo sancionador, ¿ya? Tenemos una norma que regula, ¿no es cierto?, el tema del procedimiento administrativo, más que el procedimiento, digamos, que regula el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, ¿no? Este ejercicio de la potestad sancionadora de la administración requiere encontrarse, pues, en alguna medida encaminada, ¿no? Y sujeta a un parámetro de predictibilidad, ¿no? A la posibilidad que tengamos nosotros de saber qué nos espera cuando estamos frente al ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la administración, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hacer entonces es abordar de manera muy breve también el tema del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, ¿no? Ubicarnos en alguna medida en los cánones que justifican el ejercicio de esta potestad sancionadora, ¿ya? El ejercicio de esta potestad sancionadora, si ustedes tienen la posibilidad, revisen textos vinculados a lo que viene a ser lo que conocemos ahora como el Estado de Derecho, ¿no? Van a darnos luces respecto a dónde encontraríamos nosotros probablemente la regulación, digámoslo en alguna medida también ya encaminada, ¿no?, del ejercicio de esta potestad sancionadora en el caso de la administración pública. ¿Y dónde está? La encontramos en algo, en una referencia muy curiosa, que de repente ni siquiera hemos tenido la posibilidad de estudiarla en la universidad, ¿no? Porque implica en alguna medida trabajar sobre temas que no son, digámoslo así, de común desarrollo en las facultades, ¿no? No sé si han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de lo que se conoce como el derecho monárquico, ¿no? El derecho monárquico o el derecho de los reyes. Algo que nosotros, entiendo la mayoría de los que estamos aquí, no hemos tenido la posibilidad de estudiar, ¿no? Este tema del derecho monárquico. Y el derecho monárquico es, en alguna medida, el punto de partida también de la regulación respecto a lo que viene a ser el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración. ¿Cómo así? ¿No? El rey tenía la posibilidad, ¿no?, tenía las prerrogativas, las atribuciones para poder aplicar sanciones a sus súbditos, ¿no? ¿Cuál era la dificultad en ese caso? Que el ejercicio de esa facultad, ¿no?, de ese poder sancionador sobre los súbditos, no estaba sujeto a una regulación específica, ¿no? Es decir, habrán ustedes tenido la posibilidad también de ver de repente, ¿no?, muchas veces en los programas de televisión o lo que vienen a hacer ahora estos mecanismos que utilizamos para ver multimedia a través de aplicaciones tipo Netflix. Habrán tenido ustedes la posibilidad de ver algunas series o películas en las cuales se aprecia efectivamente el ejercicio de este derecho monárquico, ¿no? De cómo el rey, en uso de esa atribución, de ese derecho divino, aplicaba sanciones a sus súbditos. Y habrán ustedes podido apreciar también ahí que la aplicación de estas sanciones, ¿no?, estaba sujeta a un margen de discrecionalidad amplísimo en el caso del rey, ¿no? Tanto así que si el rey decidía, por ejemplo, decapitar a una persona, pues se daba cumplimiento a la decisión que había asumido el rey, ¿no? Entonces, la posibilidad de establecer controles al ejercicio de esa potestad o prerrogativa sancionadora del monarca, del rey, no estaba sujeta a algún tipo de control. Y con el tiempo las cosas se fueron encaminando, ¿no? Tanto así que poco a poco los súbditos fueron, por decirlo de alguna manera, conquistando espacios, ¿no?, y logrando que algunas de las decisiones que pudiera asumir un monarca no implicaran, por ejemplo, la privación del derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Ese fue, por decirlo de alguna manera, uno de los primeros logros, ¿no?, cuando hablamos nosotros de lo que viene a ser los súbditos en el ámbito del derecho monárquico. Y esto va evolucionando,
¿ya? Y llegamos nosotros a un momento, a un punto de quiebre, en el cual el derecho monárquico deja de tener esa participación tan activa que nosotros conocíamos, ¿no? Pasa entonces, llega este momento y cambiamos, ¿no? Y el cambio fue una cosa, por decirlo de alguna manera, muy sencilla, ¿no? Al momento de que se ven en la necesidad de implementar o de darle un viraje a todo este tema y dejar atrás el derecho monárquico, y en este punto de quiebre al que les estoy haciendo referencia, pues cambia la fórmula, ¿no? Y ya no hablamos de derechos o prerrogativas del rey, sino de derechos o prerrogativas que se ejercen en nombre de la nación, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, verifiquen también textos vinculados a este momento histórico, les hago referencia a la Revolución Francesa, van a encontrar que hacen referencia justo a ello, ¿no? A este cambio que se dio de la figura del rey, ¿no? Por la de la nación, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Las potestades, ¿no? Las atribuciones que en su momento le fueron reconocidas a los monarcas pasaron a estar ahora a cargo de la nación, ¿no? O de la república, lo van a encontrar ustedes con esas referencias. ¿Y eso qué implica entonces? ¿No? Cambiamos la fórmula y ahora quien se va a encargar, ¿no? Del ejercicio de esa potestad sancionadora que tenía ese punto de partida en este derecho monárquico es ahora la nación, que ha evolucionado y nosotros la identificamos ahora con un concepto que es el de Estado, ¿no? Y es a través del Estado que se ejerce esa potestad sancionadora. Y esa potestad sancionadora ha ido evolucionando y dando respuesta en muchos momentos a algunas situaciones problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la principal fue el ejercicio discrecional de esta potestad, ¿no? La posibilidad que en su momento tuvo el rey, el monarca, que ahora lo tiene la nación representada en el Estado, de ejercer esa potestad sancionadora. Y estaba sujeta a límites, ¿no? Porque lo único que hicimos fue cambiar la palabra monarca por nación, ya teníamos un límite, el derecho a la vida, por ejemplo, estaba proscrito en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, ¿no es cierto? Pero ¿no? No era el único problema que teníamos y se tuvo que ir evolucionando. Y se tuvieron que ir estableciendo parámetros en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, ¿no? Y eso ha dado lugar al desarrollo, por ejemplo, de principios, ¿no? Principios que, por ejemplo, nosotros hemos positivizado, ¿no? Nosotros hemos recogido en un texto normativo con rango de ley, ¿no? Estos principios. Ahora, estos principios no existen o no están positivizados recién con la ley. Hablamos en este caso de la 27444. Estos principios ya se encontraban ni siquiera solo positivizados, sino constitucionalizados. ¿Ya? Estaban ya constitucionalizados. ¿Y dónde encontramos ello? En el principio de legalidad. ¿Ya? El principio de legalidad es el punto de partida de todo ello. ¿Ya? Es a partir del principio de legalidad que el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, ¿no? Está sujeta ahora a control. Si nosotros verificamos en el texto que tenemos en nuestra Constitución, no solo la vigente del 93, sino también en la Constitución de 1979, vamos a encontrar referencia al principio de legalidad, ¿ya? Es sencillo ubicar la referencia al principio de legalidad. Y lo que vamos a ubicar ahí es justamente digamos, el reconocimiento del Estado, ¿no es cierto?, a este principio básico, que va a regular la actuación de todos los entes, ¿no?, que se encuentren vinculados al Estado, ¿no? Y habrán ustedes escuchado hablar muchas veces de esa fórmula, ¿no? Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente. ¿Cierto? Esa es la fórmula. Ahí está el principio de legalidad. Y esa fórmula la encontramos nosotros en la Constitución. Está reconocida en nuestro texto constitucional. Nuestro texto constitucional reconoce el principio de legalidad, ¿no? Y nos da pues ese parámetro de acción del Estado para el ejercicio de la potestad sancionadora. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a hacer referencia, miren, tienen ustedes ahí un texto. Nadie es una isla completa en sí mismo, cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Por eso la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad y por consiguiente
Nunca preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. ¿Por qué esa referencia o esa reflexión cuando estamos empezando a hablar del tema del ejercicio de la potestad sancionadora? Nadie está libre de en algún momento tropezar con la administración. Para empezar, durante toda nuestra vida nos hemos visto en la necesidad de tratar con la administración, ¿ya? Nos hemos visto en la necesidad de, ¿no es cierto?, realizar trámites administrativos, iniciar procedimientos administrativos, requerir la actuación de la administración, pero ahí no se agota el ámbito de acción de la administración. La administración también puede ejercer potestad sancionadora, ¿no? Puede en su momento determinar la necesidad de imponernos sanciones, ¿ya? Y cuando eso sucede, cuando le pasa al vecino, no nos hacemos ningún problema, apreciamos el hecho desde afuera, comenzamos incluso de repente a emitir opinión y decir, bueno, lamentablemente el vecino se equivocó y merece ser sancionado, ¿cierto? Y efectivamente puede que sea así, incluso no se nos pasara a nosotros, si en algún momento, por ejemplo, cometemos alguna infracción administrativa, ¿no? Está, ¿no?, dentro del comportamiento racional que podemos asumir esa actitud autocrítica, ¿no? Y decir, efectivamente, me he equivocado, impóngame la sanción, ¿no? Comportamiento que, sin embargo, no está, digamos, interiorizado, por ejemplo, en algunas sociedades, ¿no? Digamos, a manera de ejemplo, en el caso de Japón, ¿no es cierto? Cuando uno incurre en esta clase de conductas, de infracciones administrativas, ¿no? Es más una cuestión ética la que te empuja a merecer la sanción, ¿no? Te sientes mal, sientes que has defraudado a tu sociedad, cosa que no sucede, por ejemplo, ¿no?, a manera de comparación, con China, ¿no? En China, el ejercicio de esa potestad sancionadora, ¿no es cierto?, la necesidad de ejercer esa potestad sancionadora ha hecho que el Estado chino, ¿no?, imponga o desarrolle, digamos así, mecanismos severos de control y de sanción, ¿no? Mecanismos severos de control y de sanción. Por ejemplo, la corrupción, pena de muerte, ¿no? A fin de evitar que las personas incurran en infracciones, por ejemplo, la colocación de videocámaras en prácticamente todas las ciudades, ¿no?, a fin de verificar la probable comisión de infracciones, ¿no?, y tener el medio de prueba idóneo para acreditar ello, ¿no? Noten ustedes la diferencia. Mientras, digamos, una sociedad como el Japón, ¿no?, tiene interiorizada la necesidad, ¿no es cierto?, de ser autocrítico con uno mismo y de asumir las consecuencias de lo que uno hace, sociedades como la China se ven en la necesidad de desarrollar mecanismos de control, de supervisión, de fiscalización, a fin de evitar de que las personas incurran en esas conductas. Tenemos ahí entonces dos modelos de sociedad diametralmente opuestos. Si yo les preguntara a cuál de los dos modelos nos acercamos más, al japonés o al chino, ¿a cuál creen ustedes que nos acercamos más? Al chino. Tenemos más de chino que de japonés, ¿no? Sí, pues porque, por ejemplo, cuando, miren, algo cotidiano, si tú, por ejemplo, vas manejando en la calle y involuntariamente te pasaste una luz roja o, digamos, en su momento, por necesidad, te viste en la urgencia de contestar el celular mientras manejabas, ¿no es cierto? Lo que corresponde es que te impongan una sanción. Y si para tu mala suerte un efectivo policial te aprecia en esa situación, lo que corresponde es que te imponga la sanción, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿no? Si el policía de tránsito nos pide, ¿no es cierto?, que nos detengamos a fin de informarnos acerca de la comisión de esa infracción y proceder a la imposición de la papeleta, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, miren ustedes, a supuesto 1, comportamiento racional 1, le decimos, tiene usted razón, ¿no es cierto? Tiene usted razón, cumple usted con su deber, impóngame la papeleta de tránsito que corresponda por la infracción de cometido. Comportamiento racional 1. Comportamiento racional 2. Tratamos de justificar la conducta, ¿no? Y le decimos de repente, era una emergencia o es una emergencia, tengo la necesidad de llegar de manera urgente a tal sitio porque tengo un familiar enfermo, por ejemplo, ¿no? Justificamos nuestra conducta con ello. Supuesto 2, ¿no? Pregunta entonces, ¿no? ¿En cuál de los supuestos sinceramente nos ubicamos? ¿En el primero, en el que asumimos la comisión de la infracción y
le solicitamos al funcionario competente, en este caso el policía de tránsito, que nos imponga la papeleta, o escenario 2, en el cual tratamos de justificar la conducta a fin de atenuar la posibilidad de infracción e incluso alegamos esa situación de emergencia como eximente. Como sociedad, ¿en cuál de los supuestos nos ubicamos nosotros? ¿No? ¿Cuál es el comportamiento racional, digamos, que probablemente encontraríamos nosotros en nuestra sociedad? ¿No? No solo en la peruana, ¿no? Pero digamos en buena parte de sociedades es el comportamiento racional 2, en el que tratamos de justificar la comisión de la infracción. ¿No? Y eso, eso hace necesaria la intervención del Estado a fin de corregir estas situaciones, ¿no? Y por ejemplo, ha dado lugar a, digamos, a una especialización dentro del derecho, ¿no? Algo que de repente ustedes ya han escuchado también, que es el derecho premial, ¿no? La posibilidad de colaborar en la identificación, ¿no? Digámoslo, se aplica más en el ámbito del derecho penal, pero está ya también implementándose en el ámbito del derecho administrativo y se recurre, miren, breve paréntesis, ¿no? En el ámbito, digamos, del derecho civil, del derecho penal, nosotros, en alguna medida, lo que hemos hecho es copiar de repente instituciones o regulación de otros países, ¿no? En el ámbito del derecho administrativo, la tendencia no es esa. En el ámbito del derecho administrativo, se habla incluso ahora de un derecho administrativo global, la idea es uniformizar criterios, ¿ya? No importa si es del primer, segundo mundo, ¿no es cierto?, la regla, pero de lo que se trata es de uniformizar, no importa dónde nació la regla, pero uniformizar. Y eso ha dado lugar, ¿no?, a que se implementen esta clase de mecanismos, ¿no?, como el derecho premial, ¿no?, que en alguna medida le va a permitir a quien cometió una infracción compleja de identificar acogerse a ese beneficio a fin de evitar sanciones. ¿Dónde encontramos ese ámbito de acción al que les estoy haciendo referencia, por ejemplo? ¿Alguna conducta que ustedes pudieran identificar así, que sea compleja, ¿no es cierto?, que sea difícil de identificar y que vaya a requerir, ¿no es cierto?, una labor muy minuciosa por parte de la administración, ¿no?, para identificarla y obviamente sancionarla? ¿Podríamos identificar alguna situación que merezca esta clase de beneficio a fin de ayudar a identificar ello? Porque miren, por ejemplo, en el caso de infracciones de tránsito no es muy complicado ahora, ¿no? Yo puedo poner una cámara, como que hay en la ciudad, ¿no es cierto?, en puntos estratégicos, y puedo verificar si una persona se ha pasado una luz roja, ¿no? No tengo mayor dificultad en ello. Yo puedo identificar fácilmente si una persona se pasó una luz roja. Pero hay supuestos en los cuales resulta difícil, ¿no?, poder identificar esas situaciones en las cuales, ¿no?, podamos encontrar los supuestos necesarios para imponer una sanción a alguien que está perjudicando o perturbando a la sociedad. ¿Cuáles podrían ser estos escenarios? Uno que es, digámoslo así, sumamente complejo, es el vinculado a las políticas de competencia, ¿ya?, o a lo que se conoce como el ámbito del derecho de los mercados, ¿no? O más sencillo todavía, al ámbito de acción en el cual identificamos nosotros que trabaja una entidad, el INDECOPI, ¿no? Muchas veces habremos escuchado a nosotros hablar de monopolios, ¿no es cierto? Y cuando escuchamos monopolio suena como mala palabra, ¿no es cierto? Está mal, decimos, ¿no?, que una persona o que una entidad, una persona jurídica, aproveche de su posición de dominio, ¿no?, y establezca a través de ello un aprovechamiento indebido de esa posición de dominio en el mercado, ¿no? Y el problema no está ahí, por ejemplo, ¿no?, porque digamos, ese escenario, un escenario digamos, de posición de dominio en el mercado que te permite determinar el precio y aprovecharte de esa situación, no es complicado de identificar y mucho menos de sancionar. El escenario complicado es el referido a las prácticas restrictivas de la competencia, ¿no? Prácticas restrictivas de la competencia. ¿Cuáles son esas? Las vinculadas, por ejemplo, a lo que se conoce como la cartelización,
o los cárteles, ¿ya? Entiendo que muchos cuando hemos escuchado el término cártel lo hemos asociado de repente con alguna situación o con nuestro curso de economía de primer, segundo año de derecho, ¿no es cierto? Cuando escuchamos economía se habla de monopolios, de cárteles, no hay quien lo asocia, por ejemplo, ¿no? Escucha cártel y lo asocia con un tema de narcotráfico, ¿no es cierto? Y bueno, pues en alguna medida el tema de los cárteles es eso, ya es digamos, la concertación entre operadores de un determinado sector para generar beneficios. Eso es, ¿no? Nos ponemos de acuerdo con la intención de generar beneficios, ¿ya? Beneficios que van a terminar perjudicando a los consumidores en este caso, ¿ya? Esa clase de situaciones, ¿no? La cartelización, o sea, la coordinación o concertación entre los operadores del mercado para beneficiarse en perjuicio del consumidor, ¿no? Son situaciones sumamente complicadas de identificar, ¿ya? Por ejemplo, el tema del mercado digamos, hemos tenido en su momento el mercado del pollo, ¿no? El mercado de las avícolas. Las avícolas fueron sancionadas en su momento, la Asociación Peruana de Agricultura fue sancionada por efectivamente haberse verificado prácticas restrictivas de la competencia. Se habían puesto de acuerdo en calidad del producto, o sea, calidad del pollo, en precio, en lo que venía a ser distribución del mercado, ¿no? En el tema de producción, de cuotas de producción, y todo eso significaba un perjuicio para los consumidores, ¿no? En sencillo, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos llevado economía, teoría de la escasez, cuando un bien escasea en el mercado, ¿el precio tiende a subir o tiende a bajar? Ustedes deben haber visto, ¿no? Cuando un bien escasea en el mercado, ¿el precio tiende a subir o tiende a bajar? ¿No? El precio, cuando un bien empieza a escasear en el mercado, por teoría de la escasez, tiende a subir, ¿no es cierto? Porque empieza a constituirse como un bien escaso, ¿no? Y cuando un bien pasa a ser escaso, lo que va a suceder es que el precio para la adquisición del bien tiende a subir. Y es lo que hicieron, ¿no? Generaron escasez artificial del bien, porque establecieron cuotas de producción, ¿no? Entonces, al escasear el bien en el mercado, obviamente el precio del bien tiende a subir, ¿no? Igual también, ¿no? La posibilidad de repartirse mercados. Y esto ha generado prácticas que merecen sancionarse porque generan márgenes de ganancia artificiales para quienes participan de estas figuras de concertación, ¿no? Y hay que sancionarlos, ¿no? Tenemos, les pongo como ejemplo, ¿no? El caso del pollo. Tuvimos como ejemplo también el caso de las aseguradoras, de las empresas que otorgaban estos seguros contra accidentes de tránsito, los SOATs, ¿no? También han sido objeto de un procedimiento administrativo sancionador por haber incurrido en prácticas de concertación de precios. En el tema del gas, también las empresas que se encargan de la provisión de balones de gas en el mercado peruano han sido objeto de sanción por concertación de precios, por reparto de mercado, ¿no? Un caso emblemático también ha sido el tema del mercado del cemento, ¿no? En el cual se daba también un fenómeno parecido, ¿no? Las empresas cementeras se pusieron de acuerdo con la intención de perjudicar a los consumidores, ¿no? De generarles situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, se vieran afectados principalmente en el tema del precio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿no? En el caso del cemento fueron sancionados, todo empezó por un problema inespecífico con un proveedor, ¿no? Un transportista de carga pesada que por el acuerdo tácito que habían tomado las cementeras estaba en la obligación de proveerse de cemento solo de un operador, o sea, solo de una empresa cementera y de nadie más, ¿no? Porque se habían repartido el mercado. Era un pacto que habían asumido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿No? Al impedirle seguir participando de ese mercado, este transportista denuncia, ¿no? Esa práctica como discriminatoria. Y a partir de ahí se abre todo el espectro y se toma conocimiento de lo que estaba pasando en el mercado cementero, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Que quedaba claro que estaban, digamos, concertando los precios. Sin embargo,
Obviamente, en el marco de un procedimiento sancionador, no basta, ¿no es cierto?, con, digamos, esa corazonada que tenemos de que aquí está pasando algo raro. Se entiende que en el procedimiento administrativo sancionador, si lo que pretendo es imponer una sanción, yo tengo que acreditar fehacientemente la comisión de la infracción, ¿no? Y obviamente quienes podrían darme la información relevante para poder verificar ello, ¿quiénes son? Son los mismos participantes en el mercado, ¿no? Que obviamente no colaboran porque eso implicaría, ¿no?, que reconocieran que ellos también están cometiendo la infracción. Y es entonces en ese supuesto que se comienzan a desarrollar mecanismos del derecho premial, ¿no? Y le decimos a alguno de estos participantes en este mercado, colabora con nosotros, ayúdanos a identificar las distorsiones en ese mercado, y nosotros lo que vamos a hacer es ya no incluirte como partícipe de esa situación, te excluimos, ¿no es cierto? Vas a convertirte en eso que nosotros hemos visto en un colaborador eficaz. Vas a ayudar a identificar ello y como premio a esa situación no se te va a sancionar, ¿no es cierto? Y es la manera en la cual consiguen que algunos de los agentes que participan en el mercado y que son parte de estas prácticas de concertación o colusión, ¿no es cierto?, ayuden a evitar que esto se dé, ¿ya? Y el tema del derecho sancionador se ha complejizado bastante, ¿ya? Y ha crecido muchísimo. El procedimiento sancionador, por ejemplo, en sus inicios estaba vinculado únicamente a lo que eran servidores o funcionarios públicos, ¿no? O sea, podríamos decir que teníamos en el derecho disciplinario el antecedente de lo que es ahora el derecho administrativo sancionador, ¿no? Entonces, el ejercicio de la potestad sancionadora le correspondía a la administración respecto a sus servidores o funcionarios. Ya está. Luego esto se amplía, ¿no es cierto?, cuando se le otorga prerrogativas a la administración, se le otorga, cuando hablamos ya de función administrativa, dentro de la función administrativa, dentro del espectro de lo que vendríamos a considerar como función administrativa, podríamos encontrar, por ejemplo, ¿no?, la potestad reglamentaria, la potestad que tiene la administración de emitir reglamentos, la potestad de solución de controversias, ¿no?, cuando la administración actúa como un árbitro para solucionar problemas, y nacen otras muy peculiares, ¿no?, que son interesantes para el tema del ejercicio de la potestad sancionadora. La potestad de supervisión, la potestad de fiscalización y la potestad de sanción, ¿no? Ahí tenemos nosotros, digamos, ese espacio de acción para el ejercicio de potestad sancionadora. Ahora, si ustedes verifican en textos de los años 70, 80, van a encontrar que tratan indistintamente fiscalización, ejercicio de facultad fiscalizadora, facultad sancionadora como sinónimos, o como complementarios, o como que tiene que existir necesariamente uno para que exista el otro, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Algo que en la actualidad no se considera de esa manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque se presta a confusiones. Miren, hay una relación del tipo antecedente-consecuente entre facultad fiscalizadora y facultad sancionadora. Ya, pero además hay que precisar que no necesariamente vamos a encontrar un vínculo entre ambas. ¿Ya? Miren lo que puede pasar. Por ejemplo, ¿no? Un fiscalizador de la administración tributaria, pongámosle de SUNAT, ¿no es cierto? En ejercicio de facultad de fiscalización, que la tiene la administración tributaria, ¿no es cierto? Tiene que verificar que los establecimientos comerciales otorguen comprobante de pago, ¿cierto? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen que verificar que aquellos agentes obligados cumplan con la entrega de comprobante de pago, ¿no? Y a fin de verificar ello, han desarrollado un procedimiento de fiscalización, ¿no?, que consiste en que el fiscalizador en determinado momento, ¿no?, se retira los signos identificadores, digamos su carnet, su credencial, ¿no es cierto? Digámoslo así, los oculta, ingresa a un establecimiento comercial, ¿no es cierto? Y solicita, ¿no?, que le vendan, digamos, en una bodeguita.
en una bodega pequeña. Solicita que le vendan, digámoslo así, un paquete de galletas y una gaseosa de 2 litros. Ya está. De tal modo que alcanza un monto que hace necesaria la emisión de una boleta de venta. ¿Ya? Entonces, este fiscalizador, sin identificarse como tal, ¿cierto? Lo que va a hacer es solicitar estos bienes a la bodega, ¿no es cierto? Los recibe, espera prudencialmente, ¿no es cierto? Sí, que le entreguen el comprobante y luego se retira, ¿no? Y minutos después retorna con el paquete de galletas, ¿no? El envase de gaseosa y con su credencial, ¿no? Identificándose. Y dice: soy fiscalizador de la SUNAT, hace 10 minutos ingresé a su establecimiento, adquirí estos 2 bienes, esperé prudencialmente la emisión del comprobante y el comprobante no se emitió. ¿Listo? Le informa eso, digamos, al dueño de la bodega o al encargado de la bodega, y lo que procede después es a levantar el acta de fiscalización, ¿no? En la que deja constancia de que el día tal, a horas tal, el fiscalizador de nombre tal se constituyó en el establecimiento comercial de nombre tal, ubicado en la calle tal, ¿no es cierto? Y solicitó la venta de tales bienes. Se esperó prudencialmente el tiempo de 5 minutos y procedieron a retirarse, ¿sí? Sin que se les hubiera otorgado el comprobante de pago. 10 minutos después se retornó al establecimiento, se cumplió con identificarse, ¿no? Y se deja constancia de la devolución de los bienes adquiridos, ¿no es cierto? Y que el encargado de la bodega no entregó el comprobante de pago. ¿Listo? Ya está. Ahí estamos ante ejercicio de potestad fiscalizadora o potestad sancionadora. ¿Se ha entendido, no? Estamos ante ejercicio de potestad fiscalizadora o potestad sancionadora. ¿Está fiscalizando o está sancionando el fiscalizador? ¿Qué es lo que está haciendo? Fiscalizadora. Facultad fiscalizadora, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuál es la diferencia con la facultad sancionadora? Hemos visto lo que ha hecho, ¿no? Miren ahí. Hasta donde hemos llegado está fiscalizando, está verificando que las personas cumplan, ¿no es cierto?, con lo que establece nuestro marco normativo. Eso es lo que estamos, ese es el escenario ante el cual nos encontramos. ¿Listo? Entonces, es facultad fiscalizadora. Y obviamente, ¿qué va a suceder después con ese acta de fiscalización? ¿Qué tiene que suceder? Les pregunto, sin entrar todavía a lo que viene a ser la estructura del procedimiento administrativo sancionador, ¿cómo se inicia un procedimiento administrativo sancionador? ¿Cómo se puede iniciar? Les pongo alternativas. Los procedimientos administrativos sancionadores se pueden iniciar a solicitud de parte, B, de oficio, C, indistintamente a solicitud, ¿no es cierto?, a solicitud de parte o de oficio. ¿Cuál de los tres? ¿Cómo se inicia el ejercicio de la potestad sancionadora? ¿Cómo se inicia un procedimiento sancionador? El procedimiento sancionador siempre inicia de oficio, ¿ya? Siempre inicia de oficio. Ya, al margen de que pudiéramos nosotros poner en conocimiento de la autoridad administrativa competente de la Comisión de Infracción Administrativa, ¿no? Por ejemplo, denunciar que mi vecino está vendiendo, pues, pirotécnicos, digamos, yo lo denuncio, pero quien va a iniciar el procedimiento administrativo es la administración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la potestad sancionadora, ¿no?, es una prerrogativa exclusiva de la administración, el ejercicio de la potestad sancionadora. ¿Eso qué significa entonces? Que nadie puede ejercer la potestad sancionadora y nadie podría tampoco requerir el inicio o el uso de la potestad sancionadora, porque sería peligrosísimo, ¿ya? Imagínense ustedes, te llevas mal con el vecino y denuncias, pues, ¿no?, temerariamente cualquier cosa y ya, pues, le inician investigación. Denuncias, por ejemplo, ¿no?, que el vecino ha instalado, qué sé yo, ¿no?, una planta de fabricación de bombas en su casa, sin mayor evidencia.
¿no? Con tu denuncia, entiendes que la administración debería iniciar la investigación y debería comenzar a incomodar al vecino, solo a mérito de tu denuncia. No es necesario. No necesariamente la administración lo va a hacer. La administración lo que va a hacer es, si efectivamente toma conocimiento de tu denuncia, están denunciando que hay una fábrica de bombas en la zona, y lo que tiene que hacer es realizar una actividad de investigación o verificación. Y una vez que tenga los elementos mínimos, iniciar el procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Pero le corresponde a la administración, no es a mérito de una denuncia en sí. ¿Ya? Los procedimientos administrativos sancionadores siempre se inician de oficio. Yo puedo presentar como particular una denuncia, sí, listo, pero el mérito de la presentación de mi denuncia no significa que se vaya a abrir necesariamente el procedimiento sancionador, ¿ya? Le corresponde a la administración evaluar si corresponde o no el inicio del procedimiento sancionador, ¿listo? No es porque se me antoja, denuncio y le tienen que iniciar procedimiento al vecino. La administración está en la obligación de prudencialmente verificar la veracidad del contenido de la denuncia a fin de iniciar el ejercicio de la potestad sancionadora. Y es que iniciar un procedimiento sancionador es una situación grave, es afectar a un administrado, es requerirlo para que ejerza su derecho de defensa, es mover todo el aparato del Estado a fin de verificar la probable comisión de una infracción. Entonces, no se puede ejercer de manera discrecional, sino que está sujeta a parámetros y necesariamente está la verificación con elementos suficientes de que la conducta probablemente sea cierta, ¿no? Porque, a ver, imaginen, por ejemplo, ¿no? Yo quiero denunciar al vecino porque sé que hay un aeropuerto de ovnis en su casa, ¿no? Denuncio eso. Yo sé que él tiene un aeropuerto ilegal de ovnis. ¿Le iniciaría investigación por eso? Obviamente no, pues. ¿No? Obviamente no, no hay manera de verificar la veracidad de esa denuncia, ¿ya? Entonces el ejercicio de la potestad sancionadora es de oficio y está sujeta a determinados límites, no se ejerce discrecionalmente, ¿ya? Regresando al tema de la SUNAT, entonces, el fiscalizador cumplió con su actividad de fiscalización, elaboró el acta de fiscalización, ¿no es cierto? Pero el procedimiento administrativo no inicia ahí, ¿no? Ahí lo que sucede es concluye la actividad de fiscalización y verificada la conducta, lo que tiene que hacer el fiscalizador es poner en conocimiento de la autoridad administrativa competente la probable comisión de infracción, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que en este caso se ponga en conocimiento del órgano competente para que inicie la instrucción del procedimiento, ¿no? El órgano competente entonces verificará el acta, ¿no? Y del contenido del acta dirá, bueno, pues sí, efectivamente no le entregaron comprobante de pago, ¿no? Y no entregar comprobante de pago es infracción administrativa. ¿Listo? Entonces, al verificarse ello, corresponde iniciar el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces, emite la resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se corre traslado al administrado a fin que presente sus descargos y se impone la sanción administrativa, ¿no? Ya en el marco del procedimiento sancionador, ¿no? Se dan las garantías necesarias y se impone la sanción administrativa. Ahora, en ese punto, ¿no? La administración, entonces, una vez que toma conocimiento del hecho que se supone implica la comisión de una infracción administrativa, emite la resolución de inicio del procedimiento sancionador, ¿no es cierto? Y le da la posibilidad al administrado de presentar los descargos, ¿no es cierto? Y justificar, ¿no es cierto?, la comisión de esa conducta, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos recién el ejercicio de la facultad sancionadora. Lo anterior es facultad de fiscalización, ya no es facultad sancionadora. Termina la labor del fiscalizador, evacúa el informe y recién ahí evacúa el acta de fiscalización y recién ahí la administración, una vez que toma conocimiento de lo verificado por el fiscalizador, determinará si corresponde o no iniciar el procedimiento sancionador, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las actas de fiscalización incurren en nulidad, ¿no? En nulidad. Por ejemplo, por deficiencias en el tema de la identificación del administrador. Dice, ¿no? Se ingresó al establecimiento, se pidió tal y tal cosa, ¿ya? Y no precisan el lugar,
¿no? ¿Dónde estaba el lugar del establecimiento? No dice el lugar donde estaba el establecimiento. No tengo cómo determinar entonces dónde estaba. Tendría que pedir una ampliación al acta de fiscalización. O dice, no, fuimos atendidos por la persona que se identificó como Juan, de 13 años de edad. Obvio, ¿no? Muchas veces en las bodeguitas, digamos, ¿no? Los hijos de los dueños colaboran, ¿no? En el negocio, ¿no? Y en alguna oportunidad les habrá sucedido también a ustedes, quien te atiende en la bodeguita que está cerca de la casa, no es la señora, sino de repente su hijito, ¿no? Que está colaborando ahí. Y en el acta el fiscalizador deja constancia de ello, ¿no? Que quien lo atendió fue un menor de edad. ¿Correspondería entonces la imposición de una sanción en materia tributaria al establecimiento? No, no. ¿Correspondería imponerle sanción al establecimiento por el hecho que un menor de edad sea el encargado de la venta de bienes? ¿Se me escucha? Sí, se escucha, doctor. Ahora. Bien, ya, listo, gracias. Es una de las dificultades que tenemos, ¿no? A veces. Ya, bien. Entonces lo que tenemos ahí, ¿no? Es esa situación. Muchos de los reglamentos de infracciones y sanciones de las municipalidades no contemplan la posibilidad de esa infracción, ¿no? El hecho de que quien esté a cargo del establecimiento o quien probablemente haya cometido la infracción sea un menor de edad, ¿no? Miren, cosa curiosa aquí. Nosotros tenemos un marco normativo, ¿no? Tenemos un código penal que tipifica conductas que constituyen delito. Bien. ¿Qué más? Nuestro código penal exige que el agente activo o el sujeto activo sea un agente capaz. ¿Eso qué implica? Mayoría de edad, ¿no? Y que no esté ante un supuesto de inimputabilidad. Mayoría de edad, por lo menos. Entonces, nuestro código penal, por ejemplo, es claro: el que mata a otro merece sanción de pena privativa de libertad, ¿no? Pero nos exige, digámoslo así, que quien cometa la conducta goce de la imputabilidad, ¿sí? Hasta ahí. Miren ustedes dónde viene el aspecto curioso. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un menor de edad, ¿no es cierto?, es el que comete el delito de homicidio o incurre en homicidio doloso? ¿Cabe sanción o no? ¿Podemos sancionar o no a un menor de edad que ha cometido homicidio? ¿Se puede o no se puede? Nuestro ordenamiento ha desarrollado herramientas que sí lo permiten, ¿no? Tenemos un código de responsabilidad penal. Entonces, un menor de edad, alguien que está por debajo de los 18 años, ¿no es cierto?, puede ser pasible de medidas socioeducativas, ¿ya? No de penas, porque obviamente para que yo pueda imponer penas a una persona tiene que tener eso que se llama imputabilidad, gozar de mayoría de edad en este caso. Pero lo que puedo hacer es imponerle medidas socioeducativas en base a la regulación, a la tipificación del hecho del Código Penal. Ya está, yo puedo hacer eso. Listo, yo puedo sancionar a un menor de edad, no sancionar, ¿no? Yo puedo imponerle medidas socioeducativas a un menor de edad. Yo puedo hacer eso. Incluso yo no le voy a imponer pena privativa de libertad, pero lo que le puedo imponer es una medida socioeducativa de internación en un establecimiento especializado, ¿no? Yo no lo voy a mandar al penal de Socabaya, en sencillo, sino que lo voy a mandar a Alfonso Ugarte, ¿no? Yo no le voy a imponer pena privativa de libertad,
lo que le voy a imponer es una medida socioeducativa de internación. ¿Ya? Miren, ¿ah? Entonces, digamos, cerrando la idea, un menor de edad puede incurrir en prácticas que impliquen la comisión de delitos, pero no se le va a procesar como mayor de edad, sino que se le va a procesar como menor de edad. Y se le impondrá la medida socioeducativa pertinente. Ya está. Principio de legalidad nuevamente. ¿Está regulado? Sí está regulado. ¿Listo? ¿Se permite entonces imponer medidas socioeducativas a menores de edad? Está permitido, el ordenamiento lo permite. ¿Qué se requiere? Que la conducta esté tipificada en el Código Penal o en norma con rango de ley, ¿no es cierto? Y que se verifique la responsabilidad del adolescente. ¿Ya está? Y se le impone la sanción. Se le impone la medida socioeducativa, quiero decir. ¿Ya? Ahora, eso en el ámbito penal. En el ámbito administrativo pasa una cosa curiosa, ¿no? En el ámbito administrativo no se puede, ¿no? En el ámbito administrativo yo no tengo un código de infracciones administrativas para menores. No tengo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que la conducta en la cual pudiera haber incurrido esta persona, ¿no es cierto?, no es pasible de sanción administrativa. Es un hecho que, digamos, acogiéndonos al principio de legalidad, estaría de algo de lo que consideramos nosotros como atípico. ¿Ya? Yo no puedo sancionar a un menor de edad administrativamente, no le puedo imponer una sanción administrativa, no le puedo imponer una multa, ¿ya? No le puedo imponer una sanción de inhabilitación a un menor de edad, no puedo hacer eso. ¿Ya? Eso no se puede. Un menor de edad sí puede ser sujeto de medidas socioeducativas por la comisión de delitos, sí. Un menor de edad no puede ser objeto de sanciones administrativas por la comisión de infracciones administrativas, porque es inimputable. ¿Ya? Hay un límite de ejercicio de la potestad sancionadora de la administración. ¿Listo? Regresamos otra vez al caso de la SUNAT entonces. Si tenemos nosotros esta acta de fiscalización en la cual se determina, pues, ¿no? ya se puso en conocimiento del órgano instructor, se determina, pues, que un establecimiento comercial no otorgó comprobante de pago, pero en el acta verificamos que el fiscalizador ha dejado constancia que la persona que la atendió fue una persona menor de edad. ¿Podré iniciar entonces el procedimiento administrativo sancionador o no? ¿Se podría o no se podría? No, ¿no es cierto? Porque en este caso, menor de edad, estamos ante una situación de inimputabilidad. ¿Ya? No se le puede imputar al menor de edad la comisión de infracciones administrativas. No puedo. En consecuencia, lamentablemente el acta del fiscalizador incurrió en una nulidad. ¿Ya? Entonces yo no puedo sancionar al establecimiento porque quien habría incurrido en la práctica en el establecimiento sería un menor de edad. Ya no podría. Ahora, y ahí viene el otro aspecto curioso, ¿no? Hay una situación, hay un principio también que se utiliza muchísimo aquí, que es el de causalidad. ¿Ya? El principio de causalidad. ¿Por qué es importante o relevante en este caso? Porque, a ver, cuando se verifica que no se ha entregado el comprobante de pago, ¿no? A quien corresponde sancionar es al establecimiento o a la persona que no entregó el comprobante de pago. ¿A quién debemos de sancionar? ¿No? ¿Al establecimiento o a la persona que incumplió con la obligación? ¿No? ¿Se entiende, no? Estamos ante el supuesto de un establecimiento en el cual no se entregó comprobante de pago por lo que no compró. ¿No? El fiscalizador ha verificado ello. ¿A quién se le inicia el procedimiento de sancionador, de ser el caso? ¿Al establecimiento o al sujeto que tiene al contribuyente? ¿A quién Al deberíamos establecimiento. Al establecimiento, ¿sí? Pero ahí vamos, ¿dónde está el problema? ¿El establecimiento para funcionar requiere RUC? ¿O requiere licencia de funcionamiento? Licencia de funcionamiento. Claro, ¿no es cierto? Y ahí está el detalle, miren. Para que un establecimiento, digamos, un restaurante funcione, lo que se le va a otorgar como título habilitante es la licencia de funcionamiento. Ya, eso es lo que se debe entregar.
para que pueda operar, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que va a requerir es un RUC, que no necesariamente lo va a tener el establecimiento como, digamos, como una persona jurídica. Puede ser una persona natural. Por ejemplo, en el restaurante, el dueño es un chef, ¿no es cierto? Quien va a tener el RUC, quien va a regentar el negocio es el chef. Él es el que tendría que responder. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, ¿no? Yo no voy a sancionar al establecimiento por no haberme entregado comprobante de pago. A quien tengo que iniciar el procedimiento es al contribuyente responsable del establecimiento que no entregó comprobante de pago. A él es al que tengo que sancionar, ¿no? Y por eso es necesario que se identifique en el acta, ¿no? ¿Quién es la persona que te atendió? ¿No? A fin de que se pueda determinar ello. ¿Listo? Si pongamos, ¿no? Que se ha visto en casos, han llegado al contencioso por ello, se le impuso al establecimiento, como ustedes lo habrán visto muchas veces, ¿no? No entregó comprobante de pago, se le impone la sanción de cierre temporal por 7 días. Imagínate en un restaurante de alto tránsito, 7 días sin abrir, ¿no? Es un dineral. En ese caso, por ejemplo, vía medida cautelar suspendieron la ejecución de la sanción de cierre temporal por 7 días. Y en tanto se instruye el procedimiento, en primera instancia perdieron, en segunda instancia perdieron. ¿Listo? Cuando llegan ya al proceso contencioso administrativo, lo mismo, plantean el tema de la medida cautelar a fin de que no se perturbe el normal desarrollo de la actividad comercial hasta que se emita sentencia en el proceso, ¿no? Y en el proceso se cuestionaba qué cosa, que el fiscalizador de la SUNAT elaboró el acta de fiscalización y consignó en el acta de fiscalización a un menor de edad como la persona que la atendió. No decía, ¿no?, la edad, simplemente estaba ahí. El fiscalizador no se percató de ese detalle, pero puso ahí, ¿no? Se entrevistó con la persona de Juan Pérez, quien le dio como número de DNI tal, 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 tal. Listo. Muy bien, hasta ahí lo dejó. Listo el fiscalizador. El fiscalizador no tuvo, y es que era también en ese momento, digamos, no era razonable, digámoslo así, solicitar que se identifique en ese momento, ¿no? Ingresar a RENIEC y verificar si esa persona era mayor o menor de edad. ¿No es cierto? ¿Y qué ha sucedido? Que en el acta de fiscalización consignan Juan Pérez con DNI número tal. Ya está. ¿Listo? Y cuando se desarrolla ya el procedimiento administrativo sancionador, el establecimiento comercial de restaurante se define indicando que el acto de fiscalización se realizó con una persona menor de edad. En consecuencia, nulo el acto. Es decir, nulo el acto. ¿No es cierto? Y al ser nulo el acto de fiscalización, obviamente entonces no se podía iniciar el procedimiento administrativo sancionador. ¿Se entiende, no? Porque se entiende que la actividad de fiscalización se tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, con el administrado, o en este caso el contribuyente, ¿no?, que obviamente tenía que ser mayor de edad, ¿no? Y en el acto se celebra, en todo caso se ejecuta en este caso, ¿no?, sin que haya tomado la previsión el fiscalizador con una persona que era menor de edad. Entiendo que de repente, ¿no?, o sea, especulando un poco con lo que pasó, probablemente el fiscalizador vio a una persona, ¿no?, que tendría pues apariencia ya de mayor de edad, ¿no? Se entrevistó con esa persona y elaboró el acta de fiscalización con esta persona. Y entiendo yo también, ¿no?, que esta persona no indicó en ningún momento que era menor de edad. Se identificó, dio su número de DNI y ya. El detalle está que lamentablemente el procedimiento estaba viciado, pues, ¿no? El procedimiento estaba viciado. ¿Listo? ¿Y qué sucedió? Que la administración durante el proceso se defendió indicando que no tuvo la posibilidad el fiscalizador de verificar si la persona era mayor de edad o no. No tuvo la posibilidad. Y decía, pues no, porque es razonable asumir que los fiscalizadores no tenían acceso a RENIEC en ese momento. En consecuencia, no tenían la posibilidad de verificar si quien los atendió era mayor de edad o no. Esa era la justificación de la zona, ¿no? Sin embargo, el administrado se defiende en el proceso indicando que la potestad sancionadora de la administración es una potestad severa de la administración que se tiene que ejercer con todas las garantías del caso. En consecuencia, si se va a sancionar a un administrado, es necesario que la administración, ¿no es cierto?, se le exija, ¿no?,
o se le ponga la valla un poco más alta al momento de verificar la comisión de la infracción. Se le requiere un comportamiento diligente mayor, ¿no? A fin de imputar la comisión de la infracción. Y en consecuencia es un comportamiento diligente que no se verifica en este caso, dijo. No se verifica. En consecuencia, ¿no es cierto? El administrador indicaba que devenía nula la actuación de la administración al haberse efectuado con menor de edad.